¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de análisis e información económica de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, estamos en Navidades, pero seguimos en Con Ánimo de Lucro y hoy con un programa especial, de esos que tanto me gustan, en las que me he traído a un amigo para poder hablar con él largo y tendido de todo, política, economía, periodismo, y hacerlo además tratando de sacarle todo el jugo posible. Él es Rubén Arranz y arrancamos enseguida. Bueno, también me resta felicitarles a todos ustedes la Navidad y espero que hayan pasado una noche estupenda, que el día de ayer fuera fantástico, que hayan disfrutado mucho con su familia y con sus amigos, que también hayan soltado algunas de esas bombas navideñas que dejaron Nuria y Domingo en su economía para quedarte sin amigos y que por lo tanto hicieran que esa cena de Nochebuena tuviera un salseo más especial del habitual. Desde luego aquí lo que vamos a tener, no sé si salseo, pero cosas interesantes desde luego. No les hago esperar más, voy a saludar ya a Rubén Arranz, periodista. Amigo, ¿cómo estás? Encantado, de verdad. Vamos a pisar algún charco, ¿no? Hombre, yo espero. Yo me he venido. Estoy aquí con el traje, me llevo las catiuscas puestas. Vamos a pisar todos los charcos que sean necesarios, porque he estado repasando, Rubén, bueno, para quienes no le conozcan, que serán muy poquitos, es periodista en El Independiente, además periodista también económico. Tienes un canal dentro de Big One Media en YouTube, en ese gran proyecto que capitanea Jano García. Ahí hemos coincidido en alguna tertulia en el Libertad. Y luego tienes, si te lo hubieran... Lo que no te han contado. Lo que no te han contado. Lo que no te han contado es Espacio Fantástico, que además tienes ahí. Hiciste uno sobre las hijas de Zapatero, que es que no deja de recibir visitas. Crece y crece y crece y crece y crece. Bueno, porque yo creo que a la gente le interesa lo que pueden hacer, todo lo relacionado con el zapaterismo mediático. Entonces, claro, yo expliqué que estas chicas, que si recuerdas además se hicieron populares en su día por la foto en la Casa Blanca, sí, con los Obama. Por llevárselas a la Casa Blanca. Sí, que parecían así un poco, bueno, no sé, no lo voy a decir de momento. El charco gordo lo pisamos después. Bueno, el caso es que estas chicas trabajaban en una agencia de comunicación que es suya y tienen de clientes a empresas que están relacionadas con los intereses de su padre. Por ejemplo, estaba Huawei. Sí, señor. Este señor fue lobista también para Huawei, porque mientras Estados Unidos intentaba neutralizar la entrada en Europa del 5G de Huawei, Rodríguez Zapatero hacía de lobista, como siempre, para los malos, para los comunistas, para los chinos, o para la opción menos deseable, mejor dicho. También tenía el plural de Angélica Rubio, de clientes, estas chicas, a A3 Media. Si recuerdas, además en A3 Media le están muy agradecidos a Zapatero, porque fue el que quitó la publicidad de Televisión Española en plena crisis. Sí, señor. Entonces la tarta que se repartía entre 3 se la empezaron a repartir entre 2. Entonces dice, las hijas de Zapatero están viviendo de lo que hizo bien el padre durante la presidencia, que no quiere decir que fuera bueno para los españoles, pero desde luego que para sus intereses sí que lo fueron. No pondremos aquí en duda que el trabajo de estas chicas merezca tanto la pena como para tener esos clientes, pero no deja de surgirnos la pregunta de si los tendrían de no ser hijas de quienes son. Efectivamente. Que esa es la gran pregunta y ese es el gran negocio que de otros se ha criticado. Todavía recuerdo cuando querían pedir la dimisión de Luis de Guindos siendo ministro de Economía, porque una sobrina suya, que había sacado un expediente académico brutal, unos másters extraordinarios, había conseguido un puesto, no recuerdo si era en la CNMC, y querían pedirle la dimisión al señor de Guindos por esto. Aquí como nadie presta atención, realmente, como nadie se lee los papeles o como nadie creo que intenta hacer un ejercicio histórico, el otro día pasó desapercibido. El día antes de Nochebuena, casualmente el Consejo de Ministros pues tuvo una de esas bombas, y una de esas bombas fue nombrar un vicepresidente de la CNMC. La CNMC, para quien no lo sepa, no solamente lleva competencias, sino los sectores regulados, los que no permiten volar libres, porque bueno, entienden que la factura de la luz, el teléfono, la tele, internet, son sectores que tienen que tener determinadas normas para que no haya cárteles o oligopolios o monopolios. Eso bueno, es. Ellos nombraron a Ángel Castillejo. Va a ser el nuevo vicepresidente. Ángel Castillejo no es alguien cualquiera. Ángel Castillejo es alguien que, entre otras cosas, trabajó para Miguel Barroso en la Secretaría de Estado de Comunicación con Zapatero en el gobierno. Cuando se cocinó
cuando se adobó la licencia de La Sexta, que formaba parte del proyecto de Zapatero de crear un grupo mediático alternativo a Prisa, porque Prisa solo no le valía, porque lo identificaba con el viejo PSOE. Ángel Castillejo en ese momento estaba en la Secretaría de Estado de Comunicación, que creó la licencia para La Sexta. Y ahora, o casualidad, que van a sacar a concurso, a licitación, otra licencia, que seguramente, no es ningún secreto, la quiere Prisa, nombran a este señor para ser el vicepresidente de la CNMC. Se va a pasar ahí 5 años regulando sobre el sector audiovisual. Y lo que más me sorprende es que nadie dice nada. Cuando la derecha hace determinados movimientos, que en ese caso, en el de Beatriz de Guindos, no eran absoluto polémico porque tenían un currículum espectacular, la izquierda se lanza. Y había probado, no era normal, o sea, había aplicado al cargo y lo había obtenido. O sea, Claro. no es como esto, que es digital, con el dedo directamente, es como se van nombrando. CNMC, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ha tenido en su consejo al marido de la que era la ministra de Industria. Bueno, es que eso fue un... que era Mariano Bacigalupo, que ahora no es que no esté en la CNMC, sino que ahora ha pasado a la CNMV. Claro, eso es. La CNMV, por cierto, que aprobó la operación de Indra también en otra víspera de Navidad. Si es que al final, las vísperas de Navidad y en agosto hay que tener mucho cuidado porque es cuando se aprueban las operaciones más polémicas. Pero es que no solamente Bacigalupo estaba en la CNMC, es que ese asunto me pone de los nervios porque es que me parece un completo escándalo y nadie dice nada. Estaba en la CNMC cuando su mujer estaba en transición ecológica. Y él, además, estaba a su vez, o formaba parte de una especie de lobby de este tipo de asociación que era defensora de las energías renovables. Es decir, cuando tú estás en una posición así, se supone que no te puedes posicionar de ninguna forma, porque también estás regulando sobre las empresas, estás regulando sobre los CEPSA, sobre los Repsol. Así han regulado, sobre los CEPSA y los Repsol. Pero aquí no pasa nada, es increíble. Ángel Castillejo, que va a estar ahora en la CNMC, este señor ya se sabe que es además cercano a José Miguel Contreras. José Miguel Contreras sigue creciendo en importancia, sigue arrastrando contratos de Televisión Española hacia la productora que le vendió a Prisa, y aquí no pasa absolutamente nada, sigue haciendo labor de lobby. Y nadie dice nada, es sorprendente. Y Prisa continúa funcionando como si fuera un organismo gubernamental. El ministerio, ¿cuántos ministerios hay? 21, ¿no? ¿Cuántos hay? Sí, 20, pues mira, me pillas. Bueno, no lo recuerdo de memoria. El jugador 21, número 12, 22. vamos a llamarlo. Sí, No, es el adicional, pero entre otras cosas, esto es algo que también nos preguntamos mucho, sobre todo los que al final nos dedicamos a los números en esto del periodismo. ¿Qué otra empresa, en la situación que lleva Prisa vivida durante los últimos 10 años, hubiera conseguido sobrevivir como lo ha hecho Prisa? A través de refinanciaciones y prórrogas y más prórrogas, porque está quebrada desde hace mucho tiempo. Son muchos más lo que debe que lo que ingresa, y los flujos de caja no le ayudan a arreglar esa situación. Va solucionándolo con nuevas ampliaciones de capital y emisiones de bonos o ampliaciones de capital en diferido, porque al final son bonos convertibles que los terminan transformando en acciones. Sí, diluyendo el valor para el accionista. La acción de Prisa vale mucho menos que un periódico del país, creo que es una cuarta o una quinta parte. Eso es lo que tenemos con Prisa. Bueno, pues yo me atrevería a proponerle a cualquier presidente, gestor, director general de una empresa de un tamaño similar a la de Prisa que me diga cuánto tiempo hubiera podido mantenerse él en una situación como la de Prisa si no cuenta con los favores del gobierno. Pues fíjate, yo creo que el ratio deuda-EBITDA, ahora que ha bajado un poquito, está en 4,2, 4.2. O sea que cualquier empresa o cualquier analista ve que eso está muy cercano a la insolvencia. La deuda está más o menos en 800 millones, pero es que llegó a 6.000. Sí. Y ahí pasó una cosa, y yo creo que hay que señalarlo, además, que creo que es importante. Es verdad que el gobierno de Rajoy jugó un papel relevante porque consideraba que esa empresa no podía quebrar en una situación de crisis. Pero es verdad también que una parte del IBEX, los bancos que tenían deuda, la capitalizaron. Si no hubieran capitalizado esa deuda, Prisa no lo hubiera podido pagar, hubiera ido a la insolvencia. Y luego de repente entró César Alierta, que en paz descanse, también consideró oportuno comprar 100 millones de euros de bonos. Sin esa compra de bonos, se hubiera visto Prisa en una situación muy complicada, pero es que en esa época estas cosas parece que se pasan un poco se pierde la perspectiva sobre lo que hay. Nicolás Bergruen, en un momento en el que la crisis, ya sabes, en el discurso de Tsipras, el austericidio, los mercados financieros, los tiburones que se comen, en Prisa entró el dueño de Liberty, que es de los lobos de Wall Street, a lo mejor es el que más capacidad de mordisco tenía.
Y en El País, este periódico que nos da lecciones de periodismo día a día, que ahí están las esencias del periodismo patrio o del periodismo internacional, del global, intactas, siempre según ellos, a Vergruen le definieron como un filántropo. Es decir, que es que se ríen, se llevan riendo mucho tiempo de los lectores y se llevan además considerando como modelos de algo que realmente nunca han sido, porque han estado precisamente al revés, han sido los más influenciables por sus accionistas y por sus intereses. Pero Rubén no es un filántropo, es un inversor. Pero esto sucede como cuando, perdona, pero hablo mucho, perdona. No, Rubén, dale. Dale. Hay una cosa que también... Tenemos tiempo, mira, ahí tenemos el reloj. Los que nos ven por YouTube ahora no lo ven, pero ahí detrás de la cámara está el reloj y tenemos tiempo de eso. Vale, tú si no me cortas, ya está. Como si esto lo dirigiera yo, pero tú tira. Me acuerdo, entraron unos cataríes, los cataríes estaban deseando influir en el fútbol porque Sí. y en los medios de comunicación occidentales, además, porque iban a organizar un mundial y dijeron, pues venga, tenemos la oportunidad de entrar en Prisa porque está Cebrián aquí, un señor que se llama Juan Luis Cebrián vendiéndolo, porque necesitaba dinero, los mercados no prestaban ya dinero a Prisa porque era una locura entrar en esa empresa y de repente se buscaron a un fondo catarí para entrar aquí, que además lo llevaba en una especie de fondo soberano de una de las partes de la familia real de Qatar. Y metieron 64 millones de euros. Bueno, pues El País levantó algunas informaciones que denunciaban la muerte de la mano de obra esclava cuando construía los estadios. Estos que se supone que son los defensores de todas las causas justas y perdidas, en ese momento, como les interesaba, levantaron esas informaciones. Lo censuraron dentro del periódico. Claro. Bueno, es que se ríen de nosotros. Estos son los que hablan de bulos ahora. No, y los que hablan de los intereses creados, del capitalismo horrible que está condicionando la libertad en los medios de comunicación, bueno, en la suya, pero vamos, su libertad, yo casi diría que no es que estuviera condicionada, es que no existió nunca, o sea, siempre se han servido a aquel que les ha dictado los editoriales. ¿Cuántas veces se ha dicho que los editoriales del País se hacían en la Moncloa? Pues llevamos oyéndolo desde hace un montón de tiempo. Y luego hay otra cosa respecto a esto de los números que seguro que conoces. Y es que ahora, el último match ball que salvó Prisa después de que con la subida de tipos de interés los préstamos que mantenía vivos referenciados a tipos variables se le dispararan de coste en costes absolutamente inasumibles y que tuviera que buscar una alternativa, una de las cosas que hicieron los Migueles era buscar un caballero blanco que salvara la situación. Y ahí hay uno que lleva tiempo levantando la mano en Francia, Vivendi, claro, diciendo, oye, yo quiero aterrizar en Prisa, pero para manejar yo la cadena. ¿Qué pasa? Que al señor de Vivendi se le relaciona con la derecha francesa, con lo cual eso no le interesa en absoluto al gobierno, que a fin de cuentas es quien está empujando que la pelota de Prisa siga votando. Y aquí al único que tenía un proyecto serio, que tenía, digamos, músculo para poder hacerse cargo de la situación de Prisa, transformar el grupo y hacerlo rentable, esta opción no vale. ¿Por qué? Pues porque Prisa, y yo creo que ya es evidente a todas luces, Rubén, es un proyecto ideológico de la izquierda, no es ni un medio de comunicación que guarda la ortodoxia de la profesión, en absoluto, es un medio servil a una ideología, punto. Pero fíjate... y regado con el dinero, lamentablemente en ocasiones, de los demás. Sí, es el medio oficialista. Es que es así. Y es que ha sido así a lo largo de su historia. Lo que pasa es que a lo mejor se echa de menos un poco ahora que este PSOE está tanto con esa izquierda populista de inspiración latinoamericana. Se echa de menos un poco el prototipo de progre que se inventó Cebrián. El prototipo de progre que se inventó era el del lector del País, que le interesaba el cine europeo, que era abierto en lo sexual y que era una especie de progre liberal. Veía Canal Plus, le gustaba la lectura, por supuesto las lecturas más recomendadas siempre por el País, pero era como una persona más, bueno, que por supuesto era Juan Carlista, creía los valores de la transición, bueno, era un tipo de progre un poco semi-ilustrado el que buscaba Cebrián. Lo que pasa es que ahora eso es completamente diferente. Ahora han copiado, han asumido el discurso woke, pero sin ningún tipo de crítica. Y de hecho es muy curioso porque nos hablan incluso desde el periódico que se supone que defiende los derechos de los trabajadores, bla, 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 nos hablan de todas las formas de pobreza que ha traído aparejado
esa nueva forma de vivir que se supone que es sin ataduras, desde el co-living, el coworking, todo ese tipo de conceptos que al final en realidad son romantizar la pobreza. El share living, vamos. Es una cosa, no sé, yo no lo entiendo. En cualquier caso, por ir a la parte económica, además me parece muy interesante porque generalmente no se habla. Ahora ya no es como al principio de la crisis, cuando aquí se podía pedir ayuda al IBEX para que echara una mano en Prisa. Ahora el titular de la deuda es Pinco, que tiene el 95-97%, y están negociando ahora una refinanciación. A ver, no sé si les va a salir bien, y les va a poner una serie de condiciones a cumplir. Es decir, Pinco no es un banco español, que al final ahí ve que puede influir en la línea editorial, si le conviene. Pinco es un fondo, una entidad financiera, y lo que busca directamente es que sus accionistas no salgan perjudicados de sus operaciones. Entonces eso va a ser más complicado. Ahora bien, es verdad lo que dices de Vivendi. Lo de Vivendi la gente no lo recuerda, pero el armenio, Oğuzhan, el presidente de Prisa, llegó a un acuerdo en Francia para apoyar a Vivendi en la toma de Lagardère, que era como su enemigo mediático. Y ese acuerdo, yo no tengo ninguna duda de que tiene aquí una contraprestación, que es que Vivendi, cuando gobierne el PP, se haga con el control de Prisa. Ahora bien, quiero ver yo cómo controla el PP Prisa a través de Vivendi, porque lo de las concesiones ya me lo conozco. Lo de las concesiones ya nos lo aprendimos cuando gobernaba Rajoy. Quiero ver cuál es el resultado de todo eso. Bueno, pues será uno de los capítulos que tendremos que escribir también desde los periódicos, Rubén. De todas maneras, recogiendo este análisis que hemos hecho de la situación de Prisa, quiero ir un poco a tus últimas publicaciones. Si no recuerdo mal, la última participación importante fue en el 23, hace un par de años, en ese proyecto Recuperemos el periodismo, ideas para regenerar la profesión periodística, que hizo Ignacio Bel Mayén, que cuenta con tu participación. En ese libro habláis de la profesión periodística. Y una de las tesis que se sostiene, que a mí me hacía mucha gracia porque era del 23, es que el periodismo atravesaba uno de los momentos más duros de su historia. Claro, si echamos el tiempo a andar y le dejamos 2 añitos más, un añito más el 24, no sé si hemos mejorado o empeorado desde el 23. Después de la pandemia. Claro. Yo, además, con eso no estaba muy de acuerdo. Era un libro coral y nosotros escribimos un libro sobre las tertulias. Sí. Porque yo creo que a la gente le interesa saber cuánto se llevan las tertulias de la tele. Bueno. Por cierto, hay tertulianos que cobran 450 euros en RTV. Escucha, y es difícil, ¿eh? Yo recuerdo que aquí tuvimos el empeño de tratar de averiguar la plantilla de tertulianos de Televisión Española cuánto se llevaban, porque ahí estaban el padre de Escolar, el hijo Escolar, que es el director del diario.es, también servil al gobierno, en fin, y era, oye, a ver, esta dinastía de los Escolares, cuánto dinero llevan facturado del bolsillo del contribuyente, y reconozco que fue un trabajo improductivo totalmente, porque era imposible encontrar ningún... Fíjate que es un ente público, ¿eh? Sí. Y debería estar ahí publicado, pero no había manera de saber cuánto tiempo llevan, cuánto tiempo de dinero llevaban facturado, o sea, era imposible encontrarlo por ningún lado. Sí, bueno, hoy estaba, por cierto, Arsenio hablando de la desinformación en el Congreso. Es que aquí estamos desinformando, desinformemos sobre las tertulias. Bueno, hubo uno... cuando ya Pedro Sánchez y Iván Redondo pisan el acelerador y contratan a Cintora para las mañanas de la 1, una tertulia para hacer la competencia a Ferreras. Ferreras había apoyado a Susana Díaz y Sánchez siempre ha odiado a Ferreras. Sí. Ahí en ese entorno, han desconfiado de él. Y contraprogramaron con Cintora, que además estaba en la Sexta, pero había sido enemigo entonces de A3 Media cuando estaba en 4. Bueno, hay una historia poco interesante. Entonces empiezan a hacer ofertas a tertulianos de Ferreras. Y hubo uno, que no voy a decir el nombre, pero que él lo sabe, que tiene una cara dura gigantesca, que le ofrecieron 450 euros por tertulia. Y yo cuando lo veo, claro, este es de los que está con las residencias de lo de Ayuso, siempre está con el... De verdad, o sea, a veces le veo leer en el ordenador cuando está hablando y digo, está recitando el argumentario de Ferraz, claramente. Por supuesto. Entonces, esa gente está trincando de lo público, porque eso es trincar. Eso no es participar en una tertulia, eso es trincar, porque estás recitando como un papagayo el argumentario de Ferraz en una tertulia cada día. Eso tiene un nombre. Y sabes que estás ahí para hacer eso. Eso es. Pero mira, ahí es donde quería yo hablar contigo. O sea, yo la sensación que tengo y la conclusión a la que llevo cada vez que me pongo a analizar estos temas, Rubén, no es que sean periodistas que sientan la tentación de aquel que le quiere regar para que
ayude a divulgar sus propios argumentarios, ¿no? No es un tertuliano cualquiera que dice, hombre, ¿cómo no voy a recitar argumentarios si me están soltando aquí una guita importante y a mí me viene bien? O sea, no es alguien que se corrompe, sino que vienen corrompidos de casa. O sea, son periodistas, son muchos periodistas ya, los que yo ya lo llevo comprobado, pues analizando sus textos, viendo su trayectoria y viendo cómo se manejan, que casi no les hace falta que les llegue el argumentario. El día que no les llega lo piden. Claro. Porque ellos sirven a una causa mayor, que es los fines del Partido Socialista o de la izquierda y la progresía en general en España. Y sirven a esas ideas. Y no tienen pensamiento propio. Y yo creo que eso sí que es un cáncer dentro del periodismo patrio en este caso. Sí, yo a los periodistas no los nombro, pero a los jefes sí, porque los jefes sí que tienen cierta responsabilidad. Vamos a ponernos en el caso de José Miguel Contreras, que yo creo que es un personaje más relevante de lo que parece en la España contemporánea y que siempre intenta pasar desapercibido, salvo cuando va a pontificar. José Miguel Contreras es uno de los empresarios mediáticos más cercanos al PSOE desde ya el felipismo, desde las últimas etapas del felipismo. Es un tipo, esto me lo contó en una comida, la única vez que lo he visto, que tenía un hermano en Estados Unidos. Entonces, cuando montaron Globomedia, que Globomedia es la de Médico de Familia, Siete Vidas, el show de Fuentes, etcétera, le mandaba cintas a su hermano de vídeo desde Estados Unidos y ellos copiaron los formatos. Les fue bien, o sea, eso no es ningún plagio. Ellos inventaron las estructuras dramáticas de la serie según narrativas de la serie. Es una máxima en las empresas. Si sabes que algo funciona, cópialo y que te funcione. Exacto, claro. Bueno, llega Zapatero al poder. Antes ya había estado en Telecinco haciendo algún proyecto de intentar pues cambiar un poco el tono del discurso de la izquierda de España, porque la izquierda española no cambia el discurso en 2004, lo cambia antes, cuando Zapatero se hace con el control del partido y empieza a dar un giro a lo que había sido el PSOE tradicional. Que eso es muy relevante. Es que ese episodio es muy relevante porque explica lo posterior. Entonces, a partir de ahí, a Zapatero se le ocurre que le convencen los Migueles, Miguel Barroso, que en paz descanse, y José Miguel Contreras, crear un grupo de medios alternativo a Prisa. Y ahí surge Público, que luego es verdad que le sale rana porque Roures es un tipo completamente imprevisible, y ahí surge La Sexta. Prisa se cabrea y crean después la licencia de 4, porque dicen, a ver si a mí no me vas a dar nada y te voy a empezar a pegar estopa en el país. País entonces, los domingos todavía tiraba 500.000 ejemplares. Y ahí el primer consejero delegado fue Contreras. Se inventan la guerra del fútbol contra Prisa, porque querían perjudicar a Prisa. Prácticamente quiebran el canal. Cuando se lo venden a A3 Media, cuando fue la famosa fusión, que en realidad fue una venta, el canal tenía, yo creo, una deuda de 300 millones de euros. Y desaparece. No ha puesto un duro de ahí. Ahí no ha puesto un duro, no hay ni un duro de inversión de Contreras. Entonces, en 2018, ya después de desaparecer, medio desaparecer unos años, bueno, vender sus proyectos, había sido vicepresidente de A3 Media, pero Mauricio Casals le estaba controlando en corto ahí. De repente crea la coproductora, que es una productora, como siempre dicen, joven, independiente, sí, claro, joven, ni una cosa ni la otra. Esa productora se la acaban vendiendo a Prisa. Esa productora ha conseguido contratos desde entonces de 30 millones de euros con Radio Televisión Española. Te metes en sus cuentas, la verdad siempre está en el registro mercantil, y tú lo sabes. Sí. Te meten en sus cuentas y la mayor parte de sus ingresos viene de RTV. Hay un programa, una fotografía. Vamos a imaginarnos una fotografía. El programa de Julia Otero en RTV, 5,5 millones de euros. No tuvo ni 1 millón de espectadores de audiencia media. Y estaban sentados Zapatero, Julia Otero, que fue además, si te acuerdas, la primera musa presentadora que fichó Televisión Española cuando llegó Zapatero a Moncloa para aquel programa de entrevistas, que no tenía audiencia, tampoco. Y al otro lado estaba Contreras, el tertuliano estrella. No solamente les vendió el programa, sino que se puso de tertuliano estrella. Entonces, este señor, que también es asesor editorial en Prisa, básicamente lo que consiste es en trasladar negociar con el gobierno determinadas cosas. Quiere un canal de televisión y está presionando para ello. Y también tiene un medio de comunicación que se llama Infolibre, que es el que más matraca ha dado con el tema de las residencias, bla, 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 bla. Esta gente tiene una influencia enorme, pero es que esa influencia se traduce en dinero. Hace no mucho, hace 3 semanas, el gobierno, a través de Óscar López, que casualmente unos días después le confirmaron como candidato a la Comunidad de Madrid, dijo que iba a entregar unas cuantas decenas de millones a los medios de comunicación para digitalizarse. ¿Vamos a ser tan tontos de pensar que los Contreras y compañía
que necesitan ese dinero para los Prisa y los Infolibre y derivados no han participado en esa labor de lobby para convencer al gobierno de que eso sería positivo para tener los medios de su parte, a sabiendas de que se van a lucrar de eso. Es que esta gente hace dinero y esta gente manipula y moldea el ecosistema mediático. Por lo tanto, atendiendo a la pregunta que comentabas, ¿están los medios peor? Los medios están peor, pero yo por eso no coincidía mucho con la tesis de ese libro. El periodismo no está peor, a lo mejor, porque por fortuna hay gente haciendo muy buen periodismo fuera de los medios de comunicación. Y espero, sinceramente, que ese fenómeno vaya más, porque si tenemos que escuchar todas las mañanas aquí a los defensores de la verdad, a los hinchaurrondos, espero que cada vez haya más inversores para los canales y los creadores de contenido y periodistas que emiten fuera de ellos. Desde luego que sí, pero fíjate que la amenaza la tenemos ahí y ya se va materializando. Ya ha habido se ha aprobado en un Consejo de Ministros el tratar de impulsar un mecanismo censor y un mecanismo que determine qué es verdad y qué es mentira, para acabar precisamente con lo que decía Rubén, con la cantidad de periodistas que a través de medios alternativos e independientes realmente están tratando de desentrañar pues la verdad, que al final es lo que trata de buscar un periodista, ¿no? Un periodista que quiere, pues quiere descubrir la verdad, tiene que ser con vocación de controlar al poder y tratar de ser independiente, ya no objetivo. Yo siempre he defendido que un periodista no debe ser objetivo, debe ser independiente. Es decir, responder únicamente a lo que considera que es la verdad en su caso. Oye, pues si el gobierno termina aprobando ese mecanismo censor, no estaremos mejor, desde luego estaremos peor. Claro, es que aquí hay varios factores. Primero, la fiscalidad de los youtubers. Fue lo primero que tocó. Al final Al Capone cae por una inspección fiscal. Es decir, lo primero que se toca es el bolsillo, los impuestos. Eso se lo subió a los youtubers. En youtubers hay periodistas. En los youtubers hay periodistas también, y sí, muy buenos periodistas. Hay muchos ejemplos. Después, aquí coincide con varias cosas. Primero, que la mitad de la inversión publicitaria se ha ido ya de los medios de comunicación. De hecho, entre las redes sociales y Google se llevan más de 2.000 millones de euros al año. Eso es muy relevante. Por lo tanto, todos los medios están afectados. Aquí coincide también con, apruebo, eran 240 millones, si no me equivoco, de euros de ayudas a la digitalización, que van a ir generalmente, no es ningún secreto, a los medios pro gobierno. Por lo tanto, los medios conservadores, como ahora dice Pedro Sánchez, los medios conservadores, esos no van a recibir y van a pagar la crisis por una falta de ingresos, pero a la vez los otros les van a dopar, les van a inyectar, van a crear un capón de Navidad ahí. Y a la vez está el plan de regeneración democrática, como lo llaman, el mecanismo censor, por el cual se va a incrementar las presiones hacia los editores, porque a lo mejor hay editores que después de las reformas que han prometido, que es la reforma del derecho al honor, a la integridad de la propia imagen, del derecho a la rectificación, a lo mejor hay editores que les da igual, que dicen, pues mira, que vengan a por mí. Pero a lo mejor hay editores a los que les están presionando sus accionistas para que no tengan problemas, porque en el fondo también hay accionistas que viven del BOE, y a lo mejor en ese caso lo que eso promueve es la autocensura. Por lo tanto, tenemos un ecosistema mediático con menos dinero en los medios de derechas, con unos medios de izquierda que están hiperdopados con dinero público, y a su vez con unas leyes que lo que hacen es decir, ojo que me la vas a pagar, porque yo te voy a acusar a ti de mentir, de lanzar bulos. Y te voy a hacer una campaña, lo que se llama SLAP. El SLAP es las campañas contra los medios de denuncias, de presiones. Y eso es lo que está pasando. Y la gente no lo está viendo. Me parece muy sorprendente, pero es que están intentando redirigir el mensaje, como no lo han conseguido con las técnicas habituales que ellos utilizan, que es propaganda, con dinero. Ya están con el mazo de la mano intentando pegar capones y nos están llegando a todos. No, desde luego que sí. De todas maneras, esto al final la pelea es la pelea por que lo hemos dicho un millón de veces, la pelea por el relato, la pelea por dominar el mainstream. Eso son las peleas por Prisa, luego sacar La Sexta, luego 4. Al final es tratar de moldear un mainstream que vaya a favor de los intereses, en este caso el gobierno. ¿Están logrando que ese mainstream vaya donde ellos quieran? ¿O la aparición de medios alternativos, la aparición de las redes sociales, la aparición de, por ejemplo, casas como Big One, como es Radio Libertad Digital, que somos absolutamente independientes y que no estamos, desde luego, esa tarta de la que hablabas, ya quisiéramos nosotros optar siquiera a alguna porción? Aquí somos independientes, en el radio pues nos debemos a los socios de nuestro club y a los anunciantes que tienen a bien confiar en nuestro proyecto y
pues somos raras avis, ¿no? Y tenéis miles y miles y miles y miles de seguidores en YouTube, por ejemplo. En YouTube tenemos, sí, entre los dos canales estaremos ya por encima del millón y medio de seguidores, 700 y pico mil uno y casi 900.000 otro. Y somos independientes. Por eso te preguntaba, ¿sigue existiendo el mainstream? ¿Se sigue pudiendo moldear el mensaje que llega a la sociedad a través de el manejo de 4 grandes telediarios? Esa es muy buena, esa pregunta es buenísima. Mira, el otro día repasaba los datos de audiencia de la radio y de la tele. Los de la radio son con el EGM y no me los creo, sinceramente, pero es verdad que los medios tradicionales, los jóvenes cada vez los ven menos. El caso de la tele es dramático. Los jóvenes digamos, de los 12, que es cuando empiezan a medir, hasta los 24 años, es que no ven ni siquiera una hora al día la televisión. El dato global está inflado porque los jubilados lo ven 370 minutos al día, 270, perdón. Hostia. Entonces, claro, hay una parte de la población, los que no tienen en el 4 y el 3 o el 5 y el 6 en el mando programado porque no saben hacer otra cosa, no saben encender un ordenador, que ya se informa por medios alternativos. Entonces, por ejemplo, el programa de Inchao Rondo, la gran comisaria del régimen, como le llamo, no tengo ningún problema en decirlo, tiene más o menos 300, 400.000 espectadores diarios. Creo que tiene más relevancia por los que los periodistas hablamos de ello que por la gente que lo ve. Hay gente fuera de los medios de comunicación con mucha más audiencia actualmente. No hablo de los Tucker Carlson, por ejemplo, que la entrevista que le hizo a Milei tiene millones de visitas en Twitter. Hablo de gente simplemente que tiene sus programas fuera y que tiene una audiencia diaria, que es verdad que a lo mejor todavía es menor, pero tiene mucha más influencia, porque la gente se la cree más y porque la gente va a ese canal. Esto no es pongo el 1, ya está, enciendo la tele, pongo el 1. No. Esto es, voy a internet, pongo ese canal porque sé que de ahí me fío. Y además es que ya no solamente es para público generalista, es que hay diferentes canales temáticos con mucha mejor información de la que se da en la televisión pública, por ejemplo, muchísima mejor en los espacios que son temáticos. Rubén, ¿qué es un bulo? ¿Qué es el fango? Lo que no le interesa a Pedro Sánchez, claramente. Lo que le retrata, lo que hace ver realmente un poco como ¿qué es un bulo? El sostener, hablemos de economía, como decir, porque ahora están, como han visto que la corrupción se los ha zampado, ahora el otro día dijo, hablemos de economía, señor Feijóo, porque ellos intentan hacer ver que la economía va bien. Entonces ya el diario.es publicó un reportaje el otro día que decía algo así como los ciudadanos no están muy bien informados sobre la economía y por eso ahorran más y gastan menos, porque tienen miedo. Un bulo es negar a la gente lo que está viendo, realmente. Un bulo es meterle en esa disonancia cognitiva. Un bulo es que te crea realmente lo que está intentando afirmar el gobierno, que va sobre lo que tú ves día a día. Que cada vez te cuesta más hacer la compra en el supermercado y llenar el tanque de combustible y llegar a final de mes. Un bulo realmente, al final, negar que a partir del día 20 a lo mejor empieces a gastar menos porque no tienes dinero, porque a lo mejor, fíjate, tienes problemas incluso por tu empresa porque tiene falta de liquidez, porque seguramente que le pasa a muchos españoles. Hablamos de economía. Un bulo es negar que el poder adquisitivo de los españoles ha descendido en los últimos 5 años. Un bulo es negar que este país se ha empobrecido desde 2008, de una forma muy evidente, pero desde el punto de vista cultural e intelectual, sobre todo el punto de vista económico. ¿Qué es un bulo? Negar que una parte de las cotizadas tiene menos capitalización hoy, que son más pequeñas, que muchas se salvan de las OPAs por la deuda o por el mecanismo anti-OPAs, que es un bulo. Yo me lo explico, porque todo esto el gobierno lo intenta mitigar. ¿Qué es un bulo? Decir que a lo mejor hay empresas que no las han atacado de momento porque hay un escudo anti-OPAs que se niega a levantar el gobierno, evidentemente para que no las ataquen. Yo no lo sé, Luis Fernando, pero yo realmente lo que veo, hablemos de economía, yo veo una situación bastante más deprimida. Veo que realmente ya no solamente porque el PIB de la Unión Europea tiene menos peso en el PIB mundial, sino porque realmente la situación a pie de calle en España creo que es peor. Los índices de pobreza no están mejor. Y ya si hablamos de política, ¿qué hablamos? De la calidad de la democracia española, con el fiscal general del Estado investigado que se niega a dimitir, con José Carlos Campo de vocal del Tribunal Constitucional después de haber sido ministro de Justicia. ¿Qué hablamos? De un presidente que tiene... Ellos hablaban de Portugal, ellos recitaban a Portugal. El gobierno modélico de izquierda de Portugal que atrae capital.
que incluso hace bajadas de impuestos. Antonio Costa dimitió por un caso de corrupción de un director de gabinete y otra persona de su gobierno, y aquí de repente se ha aparcado Portugal, ya no existe. Portugal, ¿qué nos ha pasado en materia económica? Exactamente, claro. Pero aquí casualmente, como ahora en este caso, en los casos de corrupción, en el caso Coldo, en el que está la mitad del gobierno implicado, y además casualmente cada semana descubrimos un nuevo fenómeno. Lo de Ángel Víctor Torres me tiene maravillado. Ahora ya no se habla, porque Pedro Sánchez debería haber dimitido en ese caso, en el caso de que una sospecha sobre el director de gabinete de María Jesús Montero, que puede ser el equivalente, recayera. Debería haber dimitido y convocado elecciones. Aquí tenemos a Ábalos, tenemos a María Jesús Montero, tenemos a Illa, que iba a ir a la cena con Delcy Rodríguez, pero ella además también recibía a Coldo en su despacho, que lo dijo en el Senado. Iba a ir a la cena también la de Transición Ecológica, que ahora está de vicepresidenta de la cosa europea. Exacto, sí. Tenemos a Santos Cerdán, el señor este. A mí me recuerda mucho, ¿cómo se llama el sindicalista este de la película de Irlandés, de Scorsese, que era. Así que era muy bruto, que era muy famoso en Estados Unidos. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero me recuerda mucho. No recuerdo el nombre, yo tampoco sé quién dices. Ahora ya no se habla de Portugal. Ya hablar de Portugal y comparar la situación ya es un bulo. Entonces, a lo mejor un bulo es asumir que nos toman por imbéciles. Ya a partir de ahí, cuando lo asumes, realmente estás dentro del bulo del gobierno, dentro de la disonancia cognitiva en la que te quieren meter, y a partir de ahí ves la verdad. Que la verdad es exactamente lo que todo el mundo en su sano juicio que no esté metido en este ecosistema ve que es una mentira, una falacia. De hecho, fíjate que yo no sé si has percibido lo mismo en el día a día. Esto hablo dentro del terreno de la anécdota, que nunca puede ser categoría, ¿no? Pero pues oye, gente muy corajuda de izquierdas que defienden mucho a Sánchez y tal, y que ellos te dicen, hombre, la verdad que yo en el bolsillo lo noto, me cuesta llegar a fin de mes, pero bueno, ya sabes que la macro va como un tiro, España va como un tiro y estamos... Entonces yo... A ver, te callas, ¿no? Por esto de no incomodar a la gente, pero dan ganas de decir, bueno, pues chicos, si tú estás peor, si tu familia está peor, si tu vecino está peor, si cuando estás en la cola del supermercado todo el mundo dice que es imposible pagar la cesta de la compra, que ya no llegas a fin de mes, que has tenido que dejar, yo qué sé, la escuela de inglés de tu hijo la has tenido que quitar porque no llegabas a fin de mes, a lo mejor esto de que la macro va tan bien tampoco es tan cierto, porque si la macro fuera bien, mira, la macro ¿sabes dónde va muy bien? En Irlanda. ¿Qué pasa en Irlanda? En Irlanda va el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, la riqueza nacional medida en términos homogéneos, está disparándose. En el 2020 se disparó un 20%. Chico, y aquí no hacemos más que bajar y bajar y bajar y bajar. Para la actividad empresarial, claro, es lo que tiene. Eso es lo que tiene Irlanda. Ahora bien, esto, fíjate, la situación económica se sujetan al que el Producto Interior Bruto sigue creciendo. Hombre, claro, si lo dopas de deuda y gasto público, si no hacen más que meter la mano en el bolsillo del contribuyente, esto es como si una familia que tienen entre el padre y la madre pues una nómina y tienen una participación en dos empresas, de repente le bajan el sueldo en el trabajo y tienen que prescindir de una de las empresas porque ha entrado en quiebra y han pedido un crédito de 4 millones y al año siguiente de repente tienen 4 millones más de caja. Entonces dice, ¿pero qué estás, mejor o peor? Y dice, bueno, te han bajado el sueldo, tienes dos empresas y debes 4 millones, mejor que el año anterior no estás. Claro. Estás bastante peor. Pues esa es España. Bueno, los que sabéis de economía, corrígeme si me equivoco, porque yo en el fondo soy un pintamonas en esto, pero... de pintamonas nada, Rubén. pero en una situación de inflación, la mejor reforma estructural que se puede hacer es reducir deuda, ¿no? Hombre, y aquí lo que se ha hecho es aumentar el gasto público. Pero porque han tomado la parte por el todo. Es decir, ¿a quién es al único al que le beneficia la inflación? Es al que debe dinero. Porque de repente debe menos. Claro. Porque, claro, estás endeudado en una moneda que pierde poder adquisitivo, con lo cual las unidades que debías son mucho menores, pues ya valen menos. Entonces, en lugar de aprovechar la coyuntura, va a decir, pues mira, voy a limpiar mi balance, voy a tratar de meter esto en cintura, entre otras cosas, si lo que quiero es que mi población viva mejor. Porque al final, si tú aumentas la deuda y el gasto, lo que haces es regar la inflación, es echarle gasolina al fuego. Es decir, claro, es tratar de aliviar una inundación echándole más agua. Esto es lo que supone incrementar déficit y deuda. ¿Qué hace el gobierno? Hombre, pues si con la inflación, si debo donde debía antes, ahora debo menos, pues tengo margen para endeudarme más. Esa es la lectura que hace el gobierno. O sea, es un incentivo perverso para aquel que mira para su propio interés y no para el interés de la ciudadanía. Lo que pasa es que este peronismo siempre actúa de la misma forma. Dispara el gasto.
Por cierto, en el tema del PIB, el otro día leí el famoso reportaje que manipularon de The Economist y dice, claro, si estáis al borde de los 50 millones de habitantes y se han añadido 2 millones de inmigrantes en los últimos años a la economía, evidentemente el PIB se infla poco a poco. Pero es que además... en el contexto de inflación, evidentemente, en un momento que se están recibiendo también fondos europeos, el PIB también, eso tiene un impacto en el PIB. Otra cosa, ellos se comparan siempre con Alemania, pero es que Alemania ha hecho una política energética suicida que está pagando actualmente. Es decir, que nosotros vamos detrás, ¿eh? Claro, igualitos. Igual, exactamente. También lo podían comparar, no sé, pueden decir Zimbabue crece de 3 veces más, no lo sé, es decir, Sí, pero claro. en la economía real es otra cosa. Entonces, claro, el peronismo siempre juega estas cosas. Y al final, en realidad, sigue necesitando la inflación, pero el peronismo siempre juega a tener un papel relevante en el debate en el gobierno cuando gobierna y cuando está la oposición. Evidentemente, si la inflación se contiene o incluso si hay deflación, que un horizonte que no se maneja o no se prevé o es muy improbable, va a ser necesario recortar el gasto público para no caer en un déficit gigantesco. Y si ahí está gobernando la derecha, le van a acusar exactamente de lo mismo que le acusaron en la crisis de 2008. Sí, el recorte famoso. Claro, entonces, claro, este tipo de cosas muchas veces yo llego a pensar que a lo mejor no son casuales. También sucede con la famosa toma de las instituciones. Hay un ejemplo, vuelvo a la televisión pública, lo siento, pero yo creo que es lo más ilustrativo de todo. Ellos te ponen a Ana Pastor hinchaurrondo en el programa de la mañana. O te ponen directamente iba a decir a Jessica en Ineco. Bueno, vamos a decir otra cosa. Vamos a decir... Eso está muy bien también. Toman todas las empresas públicas. Y luego, no lo sé, Saura o Serrano o aquella que era directora de comunicación del PSOE le pusieron a dirigir el hipódromo. Gobierna otro, gobierna el PP. Y de repente se carga a todos esos, porque en realidad son comisarios que no son en absoluto expertos en la materia que llevan. Bueno, pues ese gobierno, ese estilo peronista de gobernar, lo que se encarga de hacer el ruido, todo el ruido necesario, todo el ruido que consideran para entorpecer la corrección de esa completa tropelía que ha realizado la izquierda cuando estaba en el poder, cuando gobierna la derecha. Por lo tanto, al final acaban teniendo más espacio en el debate público cuando están en la oposición que cuando están en el gobierno. Sí, señor. Y solamente porque evidentemente hay cosas que hay que corregir. No puede ser que un señor que era el asesor casi informático de Sánchez, que es un informático como Serrano, haya llevado haya creado un agujero de 1.000 millones de euros en correos, le hayan puesto a gestionar las autopistas. Y no puede ser que este señor siga ni un minuto más en su puesto una vez que el PSOE deje su gobierno. Pero claro, cuando le quiten van a empezar a decir este sustituye unos por otros y todos son iguales. Y no es verdad. Pero es la forma de gobernar siempre. Cuando se han disparado el gasto, cuando hay que corregir el gasto con una gestión más responsable, lo que van a hablar es de un austericidio, de una política diferente que crea paro, que crea desempleo y que crea pobreza. Y ellos siempre juegan con las mismas bazas. Y es sorprendente, la gente se lo cree en realidad. ¿Y por qué la oposición mayoritaria en España, oposición ahora, porque digamos el partido mayoritario de la derecha en España, no cambia el paradigma? Llevamos décadas de democracia en España, una democracia que ha permitido cierta alternancia en el poder, y esos vicios que han puesto encima de la mesa los partidos de izquierdas, fundamentalmente el PSOE desde que llega Zapatero, como bien decías, no le ha cambiado la dinámica al Partido Popular. Yo es que lo del PP no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo y nunca lo entenderé. Tiene como cierto pavor ya no solamente a asumir el liberalismo como doctrina económica, es decir, somos liberales y como tal vamos a proponer doctrinas liberales. No estoy hablando de las doctrinas libertarias de los Milei, una economía liberal, facilidades para las empresas, impuestos contenidos, vamos a dejar un poco la doctrina socialista. Vamos. Madrid, sí, exacto, sí. En cambio, hace unos meses nos desayunamos con algo de verdad, ese día me acosté con arroz de estómago. Se me cortó la digestión del desayuno, hablando de que Feijóo se habría a negociar la jornada laboral de 4 días. ¿Pero por qué? Porque el PP tiene, ya no solamente es miedo, temor a recitar lo que ellos creen, simplemente a proponer un modelo que sea diferente al del PSOE, que está llevando al país poco a poco hacia un declive, en todos los sentidos. En todos los sentidos, eso es innegable y eso la gente lo ve a pie de calle. Y hace falta alguien que se lo diga, que se lo explique, porque la gente lo está viendo. Pero a veces hace falta que alguien te lo explique, que te deje claros los conceptos que existen, y el PP siempre tiene miedo a eso. Pero no solamente eso, es que en esta última etapa está copiando conceptos de la izquierda. Como diciendo, es decir,
yo no me puedo mantener aquí, donde está el centro derecha. Yo me tengo que ir hacia la izquierda para captar determinado voto. ¿Pero qué voto va a captar de gente que le odia? Quiere ser el PSOE de Felipe González, el primer PSOE. Pero la gente se acuerda del PSOE de Felipe González. Yo es que era muy pequeño, pero es muy fácil leer sobre él, sobre lo que era. Pero si es que nos desayunábamos cada día con un caso de corrupción diferente. La economía española realmente, atravesamos dos fuertes crisis en ese momento. La economía española es verdad que estaba con ese optimismo post-transición, pero no iba como un tiro con la peseta. Es que no es verdad. Y ideológicamente, realmente, o sea, por ejemplo, la reforma de la ley de universidades, lo que hizo realmente no fue mejorar la educación, y la reforma educativa, no mejoraron la educación. Lo que hicieron fue garantizar cierto control doctrinal de la educación por parte del PSOE. Lo que hizo fue llenar despachos, sustituir a los profesores y catedráticos franquistas por otros que eran más próximos a la izquierda del PSOE. Fue tomar el control del país de una forma que se ha demostrado al final que ha generado más mediocridad que resultados brillantes. Es decir, mira, yo recuerdo, por ejemplo, una cosa que me parece muy sorprendente que aquí no se haya propuesto. Recuerdo cuando trabajaba en Uruguay, que no es ningún modelo en muchas cosas, y además ahí estaba la izquierda populista en su día. Pero cuando firmabas el contrato de trabajo allí, te parecía determinadas opciones. Podías ir a la sanidad pública, que era un completo desastre, pues, por cierto, pero luego posteriormente te ponía lo que te quitaban exactamente de la nómina si optabas por una aseguradora privada. Estaba la española, la inglesa, y tú elegías, pero sabías el precio realmente, lo que pagabas por cada una. Entonces la inglesa, que era la más cara, era buenísima, te quitaban, creo que eran $200 al mes. Luego estaba la española y luego estaba la sanidad pública. Modelos así que podían hacer que la gestión fuera más eficiente de lo público y las aseguradoras privadas fueran mejores, tuvieran más medios y trataran mejor a sus asegurados, aquí es imposible de proponer porque esa mentalidad de lo público que se implantó con el primer PSOE, no solamente, a pesar de haberse demostrado ineficiente y a pesar de haberse demostrado completamente cara, prohibitiva, eso no solamente no se cuestiona, sino que es todo lo contrario. Entonces, no escuchas, por ejemplo, un discurso del PP hablando de una auditoría a los servicios públicos. ¿Se pagan muchos impuestos o se pagan pocos impuestos? Tenemos que cuestionar los incrementos impositivos, los incrementos de las tasas de impuestos que cada mes propone la izquierda, o no los tenemos que cuestionar. Es completamente sorprendente que no haya un discurso que el PP renuncie a dar la batalla de las ideas y por lo menos a proponer. Una persona que propone no es un ultra, es todo lo contrario. Un ultra tiene el carácter destructivo. Lo primero a lo mejor es empezar a hablar de lo que realmente, a matizar el discurso sobre los ultras que dice la izquierda, pero el PP tiene pavor hacia eso. Un partido como el PP, que es la alternativa a este PSOE destructivo de Sánchez, que se está cargando el país entero, y se va a demostrar como siga más en el gobierno. El partido que es alternativa tiene que proponer, tiene que explicar a la gente lo que le pasa, y tiene sobre todo que proponer algo diferente, y tiene que fijarse más en Irlanda y fijarse más en la socialdemocracia del PSOE, de Felipe. A mí me consta que dentro del Partido Popular hay perfiles más técnicos que políticos, aunque también con un importante cariz político, que estas cosas las saben. Es decir, no son analfabetos económicos, son personas con un bagaje institucional importante, con una inteligencia demostrada, con una formación de 10 y que están diciendo dentro del partido, oye, algo que yo creo que nadie nos puede discutir en este momento, Rubén, y es que si España toma 3-4 medidas parecidas a las que ha podido tomar Milei en Argentina, sin necesidad de ser, digamos, tan extremas, porque la situación nuestra, aunque es mala, no llega a lo que era Argentina cuando Milei llegó al poder. Si se toman 3 o 4 medidas, se quita burocracia, se eliminan cientos de leyes que hay ahora mismo operando en contra de la libertad de comercio, se rebajan los impuestos de una manera extraordinaria, sin necesidad de convertirte en un paraíso fiscal, teniendo una fiscalidad parecida a la irlandesa, ya estarías en una situación de en 2-3 años convertir a España en la locomotora de Europa. Esto lo sabemos. Esto lo sabemos, lo sabemos nosotros y lo saben dentro del Partido Popular. Pero la sensación es que el objetivo no es ese. O sea, al final, toda esta deriva del Partido Popular, a mí de lo que me habla es que el Partido Popular también está en esta
pelea encarnizada por alcanzar el boletín oficial del Estado, que es lo único que parece importarle a los partidos políticos. Alcanzar el BOE para establecer sus propias redes clientelares y poderse mantener en el poder todo el tiempo posible. Lo que pase con el país es accesorio. Lo importante es alcanzar el BOE. Y esta sensación cada vez, yo creo, en mí desde luego, cada vez más real, cada vez más asentada, cada vez la veo más cuando veo a Feijóo yéndose a la UGT, por ejemplo. Esa fue otra cosa absolutamente imposible de entender. Y además dijo, que sepáis que nosotros no estamos en contra, que nosotros intentamos alcanzar acuerdos, que es que le odian, que esa izquierda está muy escorada, que es que esa izquierda nunca, él no va a conseguir nunca... Se va a cortar la mano antes de votar. Recuerdo ya en 2018, tú hablabas con la gente que estaba en la COE, en las mesas de negociación, por ejemplo, del salario mínimo, y te decían, desde que gobierna Sánchez, es que hace la pinza, es que no hay negociación posible, nos sentamos para hacer el paripé. Es que al final todo lo acuerdan el gobierno y los sindicatos, y a nosotros básicamente nos llaman para decir si nos queremos poner la foto. Por cierto, Garamendi se ponía en la foto. ¿Qué va a ganar ahí, Feijóo? No va a ganar absolutamente nada. Al revés, se arriesga a perder. Nada. Sí, yo tengo una teoría con lo de Argentina, y además lo leo, intento echar un vistazo. Los propios argentinos que han visto el discurso de Milei, que es anti lo que había, están defendiendo más ese discurso, esa forma de hacer, que el propio Milei. Porque han visto que hay una alternativa, hay un cambio posible aquí, ahí, y aquí eso no se da, no creen en ello. Y resultaría, mira, hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo el PP tiene miedo a exponer sus ideas. Que pasó cuando surgieron los Monedero, Errejón, Pablo Iglesias en las tertulias de Telecinco, de 4 y de La Sexta. Llegó Carmen Martínez Castro, que era la secretaria de Estado de Comunicación, y dijo, los portavoces del PP no van a ir a estas tertulias porque se les ataca constantemente. Podemos, 5 millones de votos. Vía libre para ellos. Si no los debates, vía absolutamente libre para ellos. Ese es un buen ejemplo de lo que algunas cabezas allí en Génova 13... Federico siempre habla del edificio maldito. Yo me río, siempre me río, pero es verdad. Algunas cabezas piensan en eso. Si nosotros nos ponemos, si nos quedamos sentados, nos van a llamar moderados. Y al final, tarde o temprano, vamos a terminar gobernando, imponiendo una cosa que es muy similar. España no necesita eso. España lo que necesita al final es una fiscalidad competitiva, una burocracia que sea completamente ajustada, una especie de intentar fomentar, pero simplemente mediante fiscalidad, no con ideas raras, que ese autónomo que empieza su negocio, porque al final la prosperidad siempre se ha basado en el comercio. En el ánimo de lucro, mira, como es este programa. Eso es. Que el tipo que empieza, el chaval que sale de la universidad, la famosa economía del garaje, que pague pocos impuestos o que no los pague en un primer momento, para que ese chico el año siguiente de empezar ya pueda pagar una cantidad normal por la actividad que genera y pueda a lo mejor contratar a alguien. Y a lo mejor ese chaval, si está en una economía que es competitiva y que su negocio lo puede enlazar o engarzar con otros negocios que hay en la zona, ese que ha contratado, que a lo mejor tiene un perfil técnico, le puede pagar más. Y a lo mejor, ojo, no solamente, porque aquí está pasando, lo denunció la Fundación BBVA el año pasado, hay gente formada que se está yendo de España, estudiantes que se forman aquí y se van atraídos por los sueldos de ingenieros, por ejemplo, en Francia. Normal. A lo mejor es al revés. Si generamos una buena economía, vienen aquí, de otros países. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, viene un ingeniero formado de Canadá, yo qué sé. A ganar 200.000 euros anuales y que se le metan el impuesto de patrimonio. Es que es alucinante, es que es eso. O sea, y es mucho más sencillo de lo que parece. Y proponerlo no es ser un ultra. Un ultra es el que destruye. El que propone no es un ultra. El PP, con ese miedo al qué dirán, el PP parece que hay una cosa de, mira, me insultan 364 días al año, pero hoy de repente Pepe Álvarez me ha llamado a negociar. Y yo creo que van por ahí y se pavonea. Y dicen, mira, hoy me ha dicho que estoy bien. Bueno, no, hombre, no. ¿Sabes que hubo un célebre ministro de Hacienda de la derecha de este país que presumió de haber pasado por la izquierda al Partido Socialista en lo que a impuestos se refería? Cristóbal Montoro, y nos puso los impuestos más caros. Y además la peor legislación y las peores interpretaciones sobre la legislación que hemos tenido y que todavía estamos padeciendo hoy. 1:06 del mediodía de la tarde.
12 y 6 minutos en Canarias. Saludar a los amigos que nos escuchan desde la 105.7 de FM, si nos escuchan desde Madrid, en streaming de la radio, streaming de YouTube. Saludamos a aquellos que nos siguen en directo y luego, por supuesto, a los que nos escuchen en diferido, pues a todos igual. Un saludo y muy feliz Navidad. Seguimos con Rubén Arranz en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos pues hablando largo y tendido sobre todos los temas que nos interesan. Además, los dos, Rubén, dedicándonos a esto del periodismo y también a los números, pues tenemos carrete para rato. Lo que sea. Hemos hecho más de un traje ya, pero vamos, si te parece, con un tema que yo creo que es importante. Aquí lo hemos tratado en muchas ocasiones, cada vez que ha habido novedades, y curiosamente tenemos una sección semanal que solemos tener, curiosamente otra vez, los jueves, que es una mirada al gran reto liberal que es Argentina con Javier Milei. ¿Qué opinas del fenómeno Milei? ¿Crees que es un fenómeno que ha venido a cambiar el paradigma? Mira, hay varios enfoques que se pueden tocar ahí. El primero es que hay algo del mundo digital que hace este tipo de fenómenos difíciles de parar. Antes era mucho más sencillo. Si recuerdas, en 2016, que fue el año de la victoria de Trump y del Brexit, del referéndum del Brexit, yo creo que los partidos tradicionales en todo el mundo, ese establishment se empezó a preocupar. ¿Por qué? Porque vio que había fenómenos de los que la gente estaba convencida, y es verdad que algunos de esos fenómenos tienen detrás personas que no son nada de fiar, no creo que sea el caso de Milei, por cierto. Eso hizo que esos fenómenos fueran muy difíciles de parar, y el poder se preocupó. Empezaron a hablar ahí, el debate de los bulos viene de ahí, las fake news. Bueno, New York Times hizo 250.000 editoriales al respecto de los peligros para las democracias. No, eso no ponía en peligro las democracias. Eso lo que ponía en peligro es lo que llama la izquierda el poder establecido. Y eso lo que se ha demostrado es que cuando hay alguien que vende ideas que son, porque Milei le podemos considerar ideas revolucionarias en un país que tenía implantado el peronismo y que lo tiene, las ideas liberales y libertarias son una revolución. Absolutamente. Entonces, punto uno, muy interesante del análisis. Hay puntos racionales contra el discurso irracional de quienes llevan gobernando años, que hoy son más fáciles de cambiar gracias a que existen una sociedad digital en la que es más fácil que lleguen a la gente determinados mensajes. A mí me llama la atención también cómo los argentinos han hecho suyo los mensajes de Milei. Y estoy plenamente convencido de que sí es. Yo vivía al lado, en Uruguay. Y yo recuerdo el momento que más me rompió la cabeza, que fue los sindicatos, el sindicato único. Cuando gobierna la izquierda ya deja de haber peleas sindicales, hay uno. Porque la izquierda da dinero para que haya uno, a todos, para que estén contentos. Y ahí gobernaba el famoso Pepe Mujica, que aquí los folloneros y compañía le han beatificado, pero que era bueno, había sido un preso común, ni más ni menos. Y no político al principio, había sido preso común por un atraco, por ejemplo. Y ese sindicato había convocado media jornada de huelga general antes de las elecciones para informar a los trabajadores de todo el país a quién había que votar. Y a mí me rompió la cabeza, decía... Luego, claro, he visto aquí lo que ha sucedido con el sanchismo y digo, a lo mejor no es tan raro, pero... entonces, claro, ahí había una inseguridad creciente. Habían pasado de unos cuantos asesinatos al año en un país de 3 millones de habitantes a creo que era más de 300, casi uno por día. Incluso se disparó a 400. Había la rapiña, los atracos, eran muy comunes, y había bandas juveniles, cosas terribles. Y la izquierda lo negaba. Y eso la gente lo ve a pie de calle. A pie de calle la gente ve esas realidades. Los medios del establishment, los ligas y media siempre se encargan o se han encargado de tapar esas cosas o de neutralizarlas. Pero la gente a pie de calle lo ve. Y Milei representa ese fenómeno, de nos están negando la realidad, pero ya vosotros os voy a contar las cosas como son. Hay un discurso aquí, en plena crisis del petróleo, que era de Villarmir, del ministro Villarmir. Y él decía, pues a lo mejor hay que contener el gasto porque no hay dinero. Y como no tenemos dinero, no podemos endeudarnos. Fíjate qué lógica más aplastante. Exacto. No podemos endeudarnos porque entonces perdemos soberanía. Y cuando perdemos soberanía aquí, pues se inicia una arbitrariedad que a lo mejor no es buena para vosotros, españoles. Esa forma de hablar me recordaba ese discurso a los discursos de Milei, lo que hablábamos de el día que ganó. No hay plata. No hay plata y hay que recortar de aquí. Venga, nos cargamos esto, nos cargamos lo otro.
Eso de hablar a los ciudadanos como adultos es de por sí ya revolucionario, porque la política ha sido generalmente populista en todo el mundo, y digo en todo el mundo occidental, durante los últimos años, y nadie ha hablado cara a cara a los ciudadanos, se ha puesto cara a cara y les ha dicho, no tenemos dinero. Resultado, compras suicidas del Banco Central Europeo, emisiones que van a generar efectos, bueno, endeudamiento salvaje, que van a generar un efecto sobre la economía que van a pagar nuestros nietos o nuestros bisnietos, que no tienen culpa absolutamente de nada. Y ha llegado Milei y ha dicho, para que esto remonte hay que tomar una serie de medidas económicas radicales. Y a lo mejor vais a sufrir, pero es que estamos labrando el futuro. Eso para mí, ese mensaje es tan revolucionario que yo no estoy a favor del histrionismo, realmente, de nadie, de ningún político, de ningún tipo. Pero solamente por eso ese movimiento me parece muy a tener en cuenta. Desde luego que sí, muy a tener en cuenta porque ya no han sido los mensajes, no ha sido la forma, no ha sido esa manera únicamente, ¿eh? No ha sido únicamente esa manera de enfrentar los hechos y decírselos a la cara a la gente. También, yo aquí discrepo contigo, a mí las formas de Milei sí me han gustado porque sin esas formas no habría llegado al gobierno, en mi modesta opinión. Ha sido, aparte, tenía una virtud enorme. Muchas veces aquí en España o en países más occidentales, más europeos, incluso en debates con intelectuales entre derecha, izquierda, liberales, socialistas, tratas de desmontar los mantras socialistas pues desde un punto más elevado y a veces te pierdes en un discurso en el que al final la retórica socialista te acaba ganando. Desmontar los mensajes socialistas keynesianos con la simpleza y la fuerza con la que lo ha hecho Javier Milei es lo que estaba dando bofetadas en la cara de realidad a la gente. Bofetadas de realidad respecto a los impuestos, bofetadas de realidad respecto a la justicia social, bofetadas de realidad respecto al estado de bienestar. O sea, el estado de bienestar, eso es una basura. ¿Por qué? Pues porque al final se trata de quitarle a aquel que trabaja y que se está partiendo los cuernos por sacar adelante una empresa con sus empleados y todo, para dárselo a los políticos que se lo van a dar a los vagos que no van a trabajar para que le sigan votando. Oye, al final haces el argumento infinitamente más fácil y es más fácil de entender para todos, ¿no? Y eso lo ha hecho así y ha dado la batalla cultural, y yo creo que está precisamente en esto de la batalla cultural. Pero ese discurso con esas formas, desde mi modesto punto de vista, ha conseguido ir quitándole vendas a la gente allí en Argentina. Y uno de los problemas que yo creo que tenemos en España más evidentes es que tenemos muchísimas vendas puestas. Y son vendas que nos quieren mantener. Tú hoy, al 95% de la población no te sabe decir cuánto dinero gana de verdad. No lo sabe, no lo sabe. Por lo tanto, no sabe todo el dinero que le están quitando cada mes. No sabe cuántos impuestos está pagando. Cuando llena el tanque de gasolina no sabe cuánto dinero le está dando al Estado. Es más, no sabe que el Estado está capando los planes de pensiones privados para que tengan más dificultades para alcanzar una relativa libertad financiera que le permita mantener su nivel de vida una vez llegue la jubilación, para que dependa de esa pensión pública que es una manera de sobornar el voto de los españoles. No tenemos conocimientos financieros, ni ganas que tiene el gobierno de que lo tengamos. No existen en los planes de educación en nuestro país. Y son vendas y vendas y vendas que tenemos puesta y que al final hacen que pues ese mantra, ¿no?, de la Agenda 2030, pues que poco a poco tengamos cada vez menos cosas para que terminemos no teniendo nada, simplemente esa cartillita que te diga que tienes derecho a tanto de pensión o que tienes derecho a tales ayudas. Se han aprobado ayudas después de la pandemia hasta para ir al supermercado. Bueno, eso es muy curioso, porque si criticas cualquier punto de esa agenda, cualquiera, ya no simplemente es que te digan que estás en el lado de lo políticamente incorrecto, es que te llaman negacionista. Negacionista es directamente el que se niega a. Es decir, tu argumento ya directamente es la negación de la realidad. Es decir, ya directamente es la negación del método cartesiano a la hora o de la lógica más normal a la hora de llegar a tu conclusión. Te voy a poner un ejemplo sobre eso. Primero, la gente sabe el bruto del salario, pero no sabe el neto. Sabe el neto mensual porque es lo que ve en la nómina. Si hiciera la cuenta simplemente sobre eso, o del dinero que paga en IVA cada año, del consumo, si hiciera en su tarjeta, y empezara a sumar las cantidades de IVA, haciendo la equivalencia del 21%, del 15%, del 4%, alucinaría. Aquí se subió el IVA del 16 al 21%,
Y así se ha quedado en la mayoría de los productos. Pero te niego la mayor. Es que la gente no sabe cuál es su salario bruto. Porque no sabemos la definición correcta de salario bruto. Porque cuando a ti te dicen el salario bruto y dices tú, que no sabes cuánto ganas, sí, yo lo veo, la base imponible. Ya, pero es que ahí no figuran las cotizaciones sociales, que son el grueso de las cotizaciones sociales que tú pagas, que la paga la empresa por ti y que se extrae nueva venda, nueva ocultación de la realidad, que tú no ves. Los paga la empresa, pero a ti en la nómina no te figuran. No ves esa parte de cotizaciones que paga la empresa por ti, con lo cual ni siquiera aquel que sabe, que no son todos, es decir, son pocos, los que saben cuál es su salario bruto de verdad, saben cuánto de verdad están costándole a la empresa. Y eso, empezar porque la gente sepa exactamente cuánto genera para su bolsillo al año, y de eso cuánto se queda al Estado, en concepto de qué, no empezará a haber aquí una masa crítica. Pero es que la gente sigue todavía viendo el Estado como el salvador. Es decir, si tu vida va mal, se va a producir un Deus ex machina para que el Estado de repente te salve al final. Y no es verdad, es todo lo contrario. Vamos a poner un ejemplo para intentar hacer un poco un ejemplo didáctico. Imagina que tienes, no lo sé, una compañía de trenes, porque es un ejemplo que se está viendo. El coste, los cánones para poner tu tren a rodar son caros. Es decir, el coste de comprar una máquina de última generación para competir, o una máquina que la gente, un tren en el que la gente quiera viajar, que esté bien por dentro, que es complejo. Los maquinistas los tienes que formar, el personal de a bordo también. Pero imagina de repente que te empieza a ir bien, porque a lo mejor Renfe los vende a 100 euros y tú los vendes a 40. La gente dice, hay 60 euros de diferencia y el tren está bien por dentro. Oye, voy a ir a esa compañía. Imagínate de repente que el gobierno dice, la competencia es buena, vamos a bajar los cánones, porque si bajan los cánones de Adif, por los que paga el tren cada año por rodar por las vías, a lo mejor hay más competencia y de repente surge una empresa que los pone a 30. Un Ryanair, imagina Ryanair de trenes. Y hay otra alternativa. Y la gente además dice, pues mira, hoy voy a pagar el de 100 porque me viene mejor, o el de 40 porque llego antes a casa. Pero imagina todo lo contrario. Imagina que gobierna un gobierno de gente completamente incompetente. Y te dice, con la excusa de la inflación, que te va a poner un bono de tren para hacerte un descuento hasta del 50%, que con descuentos otras administraciones son del 100%, o del 98, 95% en los viajes en tren. Entonces la gente dice, el más caro. O el público, porque hay más. Porque como es público y tiene una capacidad económica inmensa, hay más trenes. Y eso lo que hace es que el competidor, que poco a poco quería abrirse paso en el mercado, ahí sí que le hace una maniobra de dumping. Entonces el competidor, a lo mejor si esa situación se sostiene durante mucho tiempo, se va de ese mercado. Y a lo mejor al final el consumidor solamente tiene dentro de unos años la alternativa de pagar el de 100. Imagínate que tienes, es que se puede hacer en toda la economía. Imagínate que tienes una tienda de vender material escolar al lado de un colegio. Imagina que te va bien. De repente el primer año vendes lápices y bolis, y al siguiente vendes, pues no sé, cuadernos de diseño, porque te va muy bien, porque los alumnos van a esa tienda, porque das buenos precios. Y a lo mejor al año siguiente, uno atraído por lo que tú estás ganando, pone otra tienda al lado de ese mismo colegio. Y dice, los precios van a ser más bajos porque voy a intentar vender más a volumen que conseguir margen en cada producto que venda. Eso para los padres y las madres que tengan ahí las dos tiendas van a tener capacidad de elección y a lo mejor van a poder elegir entre un mejor y un peor producto. Y así prospera el mercado. Pero imagínate de repente que el Estado te planta con ayudas o con subvenciones una cadena de librerías patrocinada por el Estado. Llámala Correos, por ejemplo. Tu negocio va a tender a ser menos próspero porque vas a tener un competidor que tiene dinero infinito, que no debería ser dinero infinito lo que tenga, pero que a la hora de la verdad le da igual perder dinero. Así se alteran los mercados. Imagina además que en esa situación te ponen un impuesto sobre el beneficio del 25%, un impuesto sobre la energía que pagas, que te lo van a repercutir a ti. Te obligan a contratar a la gente a un coste de personal fijo y altísimo, muy por encima pues tienes que ser de la productividad un del héroe, empleado. tienes que ser para salir adelante. Y eso es lo que pasa en países así. Hay que ir poco a poco, creo, para explicarlo a relaciones comerciales a pequeña escala, para saber que a gran escala lo que le sucede al país, esa depresión económica, no se debe exactamente
a que el peso sobre el PIB mundial de los países occidentales sea menor, que también influye, es cierto, no se puede negar, sino que muchas veces se niega que las economías no son competitivas porque hay que mantener un falso estado de bienestar, porque es falso, ¿no? Es una cosa que es mentira, y que al final lo que crea es una red clientelar, y que eso lo que hace es que la actividad empresarial y comercial de los individuos, no estamos hablando de empresas de 100.000 trabajadores, que los individuos notan. Y eso lo que hace es que sea más difícil salir adelante, contribuyas cada vez más y tengas una menor sensación de prosperidad. Y luego el mito de la gestión. A mí eso es una de las cosas, reconozco, que más me obsesiona. La sensación, el mantra que hay en España y en otros países seguro, de que si hay un problema con un negocio, con un servicio, o sea, un problema con la sanidad, pues que hay listas de espera, etcétera, la única solución es más inversión. Es lo único, y es de lo que te presumen. En aquello que antes se hacía mucho y que ahora ya no se hace nunca, que es el debate sobre el estado de la nación, pues toda la pelea era quién invertía más. No, nosotros hemos invertido un 30% más que ustedes en sanidad y en educación. Hemos invertido mucho más en modernizar los juzgados. Hemos invertido más en Renfe, hemos invertido más en correos. Parece que la única manera de mejorar un servicio es mediante la inyección de más capital. No se plantea si la gestión es buena, no se plantea las políticas de personal, no se plantea los incentivos que hay para que el negocio funcione mejor, no se plantea tratar de competir con... Que fíjate que tampoco sería lícito, ¿no? Porque tú tienes dinero infinito, como bien decía, siendo el Estado, pero oye, si tú estás dando un sistema, tú estás dando sanidad universal y estás compitiendo contra aseguradoras privadas, y las aseguradoras privadas están dando un mejor servicio que tú, tienen listas de espera y están haciendo de otra manera, oye, pues trata de ver por qué estas empresas pueden dar ese servicio. No se habla en absoluto de la gestión, no se trata de colocar a los mejores gestores al frente, y así tenemos estructuras gigantescas, Televisión Española, Correos, Renfe, que son ineficientes en el gasto, que han disparado el coste por recursos y que no están llegando a objetivos en ninguno de los casos, si los objetivos fueran la excelencia empresarial. Correos frente a Amazon, como logística, con los recursos que tiene, ilimitados Correos, implantación en toda España, un personal enorme, tiene los recursos para ser la primera empresa de logística de España, y no lo es, porque es ineficiente en el gasto, es ineficiente en la gestión. Entonces, de nuevo, otro mantra más. Oye, no, hay un problema, las soluciones de ahora, ¿no? El problema de la vivienda, pues hace falta una empresa pública de vivienda. ¿Para qué? Como si el hecho de que el Estado esté detrás de una determinada actividad va a conseguir que esa actividad funcione mejor. Es al contrario, es todo lo contrario. Y esto es lo que tenemos que ir viendo. Pero es que el debate no es liberalizar el suelo, por ejemplo. Porque que debería ser. Claro, pero no lo es porque la izquierda va a responder a eso y tienen miedo. O el debate no es por qué no reducir los impuestos que se pagan por vivienda. En absoluto. No, el debate es el precio. Entonces, y siempre pasa aquí en la derecha, se dejan los debates en manos de la izquierda, y el problema no es que se desvíe votos hacia ahí, es que el debate se desvía de la realidad. Entonces, al final hay que transmitir determinadas cosas. Todo euro público invertido en cualquier sector lo que hace es quitar un euro a la competencia. Siempre lo digo realmente, es decir, mina la competencia, expulsa competidores. Todo euro público que se destine de más, que se malgaste. Es decir, yo no estoy hablando, por ejemplo, servicio universal de postal. Las cartas tienen que llegar a pueblos donde no son rentables. A lo mejor tenemos que subcontratar una empresa para eso. No pasa nada, ya está. Claro. Para eso se tiene que gastar el dinero público. Pero no se tiene que gastar para mantener una mole gigantesca manejada además por los sindicatos, como todo el mundo sabe, como Correos, que lo que hace es gastar dinero a las puertas y lo que hace al final es perjudicar realmente a los competidores, a buenos competidores. Todo euro público que se malgasta en el sector público estatal, lo que hace es expulsar a competidores del mercado. Y hasta que la gente no interprete las cuestiones que pasan a su alrededor aquí desde ese punto de vista, va a estar muy alejada de la realidad y va a estar creyendo en una economía que no existe, que no es real. ¿Hay esperanza, Rubén? Pues espero que sí, no lo sé. No lo sé, porque creo que hay una buena parte... Yo veo en la gente de nuestra generación, y la generación más joven es más inteligente, yo creo, es más lista. Creo que compra menos determinados mensajes, pero hay una buena parte de nuestra generación y de las posteriores que se lo creen, no se lo cuestionan. Ellos lo han visto siempre. Han crecido así.
han estudiado con esos mantras. Y parece complejo. Por eso yo creo que el cambio puede venir de esa generación anterior, de los más jóvenes, y que la impulsen. Que es precisamente el perfil del votante de Milei y el perfil del que lo apoya es un perfil joven. Es un perfil, eso se va contagiando poco a poco, pero se va contagiando cuando se ve la gestión. Pero la gente tiene que saber que la única forma de generar prosperidad es respetar las relaciones comerciales entre los individuos, una economía liberal. El resto es socialismo, y el socialismo no ha funcionado nunca, jamás. Nunca, jamás. Si la Argentina de Milei en 1 o 2 años más consigue mantener sus tasas de éxito, consigue contener las reacciones de un sistema que está absolutamente podrido, pero muy dependiente del erario público y que se está retorciendo, no con mucho éxito, pero sigue retorciéndose, si consigue sobreponerse a todo eso y seguir implantando su agenda liberal, y de repente en 2 o 3 años Argentina pasa de ser uno de los países más pobres del mundo supuestamente desarrollado a ser de los más prósperos, a disparar la renta per cápita, a reducir las tasas de pobreza de una manera brutal, a atraer inversiones y que todo el mundo empiece a ver a Argentina como un destino deseable, si eso sucede en poco tiempo, ¿tú crees que va a cundir el ejemplo? ¿Tú crees que habrá muchas personas en países como el nuestro que dirán, pero este no era el loco? ¿Pero este no era el tío contra el que había que luchar? ¿Pero este no era el peligro que venía aquí a acabar con la democracia tal y como lo conocemos? Ojalá triunfe. Y ojalá triunfe ese modelo, es que iba a decir aristocrático, pero cuando Donald Trump contrata a Elon Musk para su gobierno, está apostando por un modelo aristocrático. Ese señor no es el hombre más rico del mundo por casualidad, porque ha sido un visionario. Y ha sido visionario desde que montó PayPal, que ¿cuántos años tenía? ¿23 años o 22 años? Sí, no me poquito más de 20. Eso, que lo están criminalizando todos los medios, incluso medios conservadores de aquí, es una gran noticia. Los especialistas, los que saben ganar dinero en los gobiernos. Y lo primero que ha dicho que es, voy a reducir el Estado lo máximo posible. ¿Por qué? Porque sabe que eso es un error, tener un Estado grande. Y porque sabe que un Estado pequeño no merma la democracia. Es todo lo contrario. Contiene la deuda, contiene el gasto público, y eso genera sociedades mucho más libres. Es que es evidente. Y esa lógica que es tan evidente se niega día a día con la mayor arma con la que cuentan estados como España, que es la propaganda, la que hace ver, siempre que tú hablas de eso, yo estoy hablando de un pobre, sin analizar el porqué, la situación de la pobreza. La pobreza siempre es indeseable, siempre. Pero hay veces que la pobreza es la consecuencia de algo. Pero ellos siempre te muestran esos ejemplos. El peronismo está mostrando vídeos de miseria en Argentina estos días, pero si la generaron ellos. Si es que es al revés. Lo que está haciendo Milei es intentar poner acotar esa pobreza. Bueno, ellos manipulan y la gente se lo cree, pero es que creo que hay que hacer, dentro del PP, por favor, en Génova 13, que se pongan a ello, quien sea, no sé, un grupo de gente que hable en España de liberalismo, que hable de cómo se genera la riqueza en los países y que empiece un poco a desmentir este mantra populista, chabacano, que no sirve para nada. Pues lo veremos, y creo que muy pronto además, Rubén. A ver si tenemos finalmente esa esperanza liberal para España y empieza a irnos algo mejor, que salgamos de este pozo en el que nos encontramos. Rubén Arranz, del Independiente, de Lo que no te han contado, en Big One Media. Amigo, periodista, muchas gracias. Encantadísimo. ¿Tú te lo has pasado bien? Me lo he pasado bien. Pues yo mejor. Qué bien. Que te diga. Pues me alegra. Pues mira, espero que no sea la última que hagamos juntos. Tú me llamas y ya está. Es un abrazo muy fuerte, Un abrazo. Rubén. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana con asuntos de su interés. Hasta mañana.